Bienvenidos a una edición más de su programa En la Memoria, aquí por el Canal 66. Hoy vamos a hacer el recorrido por una institución muy importante de la historia de nuestro país, que es el Liceo de Costa Rica. Y para hacer nuestro guía por esta aventura, por la historia de Costa Rica, tenemos al profesor Don Bernal López. Don Bernal López, es muy interesante que lo tengamos como invitado hoy porque, además de ser graduado de la generación de 1964 del Liceo, también fue profesor durante muchísimos años, inclusive se pensionó como profesor de estudios sociales y hoy es miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica. Don Bernal, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura hoy en la memoria. Bueno, muchas gracias por estar presentes aquí en el Liceo. Yo los invito a esta aventura por el Liceo, que es una aventura también por la historia de Costa Rica, dentro de la cual el Liceo ocupa una posición muy importante. Así que comenzamos en este momento con En la Memoria en el Liceo de Costa Rica. Hablemos del edificio principal del Liceo de Costa Rica, que es el edificio oeste, don Bernal. ¿Cuál es la historia de este edificio? Bueno, hay que decir primero que el Liceo de Costa Rica estuvo ubicado en la manzana que ocupa actualmente la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí el Liceo estuvo desde su fundación en el 87 hasta 1903. Durante el gobierno de don Rafael Iglesias Castro se construyeron casas de corrección de menores al sur de San José. Estas son los edificios que forman parte de esas dos manzanas, construidos, repito, para albergar jóvenes, tanto hombres como mujeres, que tenían problemas con la justicia. El edificio se terminó de construir en 1902 y al no tener una población numerosa, el gobierno de don Ascensión Esquivel decidió darle estas dos casas de corrección al Liceo de Costa Rica. El edificio del oeste, de 2 pisos, se dedicó básicamente a alumnos de secundaria, y el edificio del este para la primaria y el liceo, porque hay que recordar que el liceo en un principio tenía alumnos de escuela y de colegio. Es un edificio bastante importante en aquel momento y que debido al terremoto de 1910 de Cartago sufrió serios daños que obligaron a hacer algunas modificaciones que los transformaron bastante, sobre todo en el segundo piso. Si apreciamos las fotografías del liceo en sus inicios, vemos que la estructura ha cambiado. En realidad era un edificio mucho más imponente, tanto el edificio del este como el oeste, que eran los dos de 2 pisos. El segundo piso del edificio este se demolió alrededor del año 1958 debido a serios daños causados por el Comején en la estructura del segundo piso. Un edificio que combinaba el metal con la madera en el segundo piso, una estructura especial para hacer que no fuera muy pesada esa estructura, pero con el tiempo se fue dañando y a tal extremo de que prácticamente no se pudo restaurar en su totalidad, aunque hubo intentos de parte del gobierno por mantener el segundo piso, no fue posible.
los dos edificios como las barandas y todos los muros que rodean el liceo se consideran patrimonio nacional, ¿verdad? Hay que destacar aquí los portones y las rejas que fueron traídos de Europa, que son muy bonitos, muy elegantes. Son pocos en realidad los edificios que tienen esta estructura, estas rejas, ¿no? El italiano Durini, que fue traído por el gobierno de Costa Rica incluso para trabajar en el Teatro Nacional, y que algunas de sus edificaciones, como las de la iglesia, fueron encargadas por él. Es por él. Entonces Durini fue el encargado de hacer el proyecto, que lo inició y prácticamente lo terminó en un periodo de 4 años. En realidad el edificio duró bastante construir, tal vez por falta de presupuesto, pero es un acabado muy interesante, y que Durini expone que él, debido a las características del edificio, para lo que iba a ser ocupado, le quiso dar la sobriedad necesaria, un tipo renacentista, ¿verdad?, para resguardar, digamos, que eran jóvenes y que habían cometido tal vez algún delito en ese momento, ¿verdad? Continúe con nosotros, estamos en La Memoria, vamos a una pausa y ya volvemos. Steven. Eric, over here. I'll take him right there. All right, take care. You, over here. El edificio principal del Liceo de Costa Rica, que es el edificio oeste, está hecho en 2 plantas. El edificio está compuesto de ladrillo y amarrado con una malgaza de cal y canto. Las 2 plantas cuentan con el mismo tipo de arco de media punta en las ventanas y en las puertas. A pesar de que el edificio está hecho en ladrillo, tiene un barandal de metal, muy propio de la revolución industrial del siglo XIX. El edificio tiene forma de herradura con un patio centralizado y el edificio principal es perimetral a ese patio. Alejandro, parece que esta escalera, que es de metal, es parte del edificio metálico, según doña Clotilde Obregón. Sí, porque el edificio originalmente es en ladrillo con cal y canto, en cambio la escalera es metálica. Es una parte especial del edificio que es solo metal. Interesante, ¿no? Nos encontramos con el profesor José Antonio Brenes, de Filosofía. Profesor, ¿esta materia se imparte para qué niveles? Para 5º año nada más, y hay un proyecto que lo hacen para 10º año, pero es teoría del conocimiento más que filosofía. El Liceo de Costa Rica tiene una característica muy particular, ¿verdad? Tiene un bachillerato a nivel internacional. Es uno de los colegios porque según tengo entendido, hay otro más, y funciona aquí para 10 estudiantes, que en este momento lo que tienen el acceso es a presentar un bachillerato a nivel internacional que lo acredite, entrar a algún otro lado de los países que están incluidos en ese convenio. El
El Liceo de Costa Rica sigue siendo un colegio que está ubicado en el centro de San José. ¿Qué es la población del liceo? ¿Sigue siendo la gente que está en los alrededores? En los alrededores y también de otros lugares más lejanos, no solamente de aquí, sino de puntos alejados, porque conozco gente que viene hasta del lado de Acosta, y también ha disminuido un poquito la matrícula debido a ciertos programas que se les exigen como talleres, que si no aprueban talleres no pasan a nivel siguiente. Entonces algunos optan por irse del liceo, y en eso ha mermado un poquito la población del Liceo de Costa Rica. En cuanto a la promoción bachillerato, ¿qué tal la promoción del Liceo de Costa Rica? Últimamente ha estado como en 50, 60%, ¿verdad? Sí se puede decir que ha bajado un poquito en cuanto a la promoción, porque años anteriores era mucho más todavía. Muchísimas gracias. Continúe con nosotros, estamos en La Memoria. Vamos a una pausa y ya volvemos. It greeted you at birth. It was there for your first step, your first mistake, your first kiss. It's with you when you win, when you lose, when you pick yourself up again. In every moment, you can feel it. Life. Human right number 3, the right to life. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Don Manuel, estamos ahora en la casa del exdirector. Yo recuerdo cuando estudiaba aquí en el liceo, vivían los exdirectores en esta casa. Por ejemplo, recuerdo que don Abdulio Cordero vivía acá y su hijo Jorge Abdulio fue compañero mío. Cuéntenos un poco la historia de la casa del director, que ahora es el museo. Bueno, la casa del director es parte de una edificación de las más antiguas del liceo, que en un principio fue ocupada por la administración de esta área, de esta manzana del este, pero del otro lado hay una casa gemela también para la administración de la otra manzana. Es una casa que durante un tiempo se dedicó a la administración, luego también sirvió para dar clases a los estudiantes, y posteriormente fue ocupada por los diferentes directores que ha tenido el liceo. En ella han vivido los directores durante muchos años con sus familias, hasta la década del 80, en que prácticamente ya fue desocupada, ya no le ocuparon ningún director, y luego el liceo se abocó a que este espacio fuera dedicado a una casa de la cultura o museo como es en la actualidad. O sea, es un proyecto muy interesante, recoge mucho de la historia del liceo y, repito, es de las edificaciones del liceo declaradas patrimonio de las más antiguas. Inclusive tiene algunas características arquitectónicas muy parecidas, por ejemplo el arco de media punta en las puertas. ¿Qué áreas tiene este museo, Bernal? Bueno, tiene áreas dedicadas a la historia del liceo, otra área dedicada a los directores, una área dedicada a los trofeos, a la parte deportiva, y en el segundo piso una variedad de aspectos de la historia del liceo, reliquias, otra dedicada a los premios Magón, otra área dedicada a los expresidentes egresados del liceo, y áreas dedicadas a figuras importantes en la vida política y social de Costa Rica, y también un área dedicada a las fotografías de personajes que han sido distinguidos en diferentes áreas deportivas. En fin, el museo recoge mucho de la vida del liceo, y además también un área dedicada al legado de las ciencias y la física, con instrumentos muy antiguos de los laboratorios del liceo.
el liceo recoge mucha información y los estudiantes recogen mucha información del aspecto cultural en esta casa. ¿Este museo está abierto al público o solamente para los estudiantes? Bueno, sí, está abierto para los estudiantes, también el público, cuando así lo desean pueden venir, ¿verdad? Dentro del horario normal de clases se les puede permitir, ¿verdad? La idea es mantener el museo abierto, si es posible, es uno de los objetivos de la Junta Administrativa, ver la posibilidad de en ciertos momentos del día poder tenerlo abierto para que el público pueda venir, porque viene mucha gente, incluso turistas que vienen a visitar instituciones como el liceo, el colegio de señoritas, y necesita conocer mucho la historia educativa del país, ¿verdad? El Liceo de Costa Rica no solamente es una institución por la que han pasado cientos de generaciones en más de 110 años, ¿verdad, don Bernal? Sino que además es una institución que guarda la memoria de este país. El Liceo de Costa Rica ha sido testigo de 100 años de historia, desde finales del siglo XIX, toda la época liberal, toda la época reformista, la guerra del 48, todo el periodo de benefactor. O sea, el Liceo de Costa Rica es una institución que resguarda la memoria costarricense y por eso ha habido un gran interés de parte de algunas de las generaciones de egresados por crear el Museo del Liceo de Costa Rica, lugar donde nos encontramos en este momento. Don Bernal, cuéntenos un poco del museo. ¿Cuál es el objetivo de esta institución? Bueno, el liceo que ha fundado este museo recientemente, en el año 2003, representa mucho de la historia del liceo. El liceo ha tenido en su historia múltiples actividades y de esas actividades ha quedado este legado que está hoy resguardado en este edificio. Se trata de un legado en las ciencias, en las artes, en la literatura, en el área del deporte y en otras áreas de la institución que han ocupado en este edificio un lugar importante para ser conocido por las actuales generaciones y también para beneplácito de los exalumnos y egresados del liceo. Encontramos con que está dividido en áreas, como por ejemplo el área de deportes, donde están los trofeos, está el área también de la parte intelectual, de los concursos de antorcha, y aquí encontramos, por ejemplo, las pinturas voy a pasarme de este lado, de dos figuras muy importantes, no solamente de la historia del Liceo de Costa Rica, sino que de la historia nacional, que es don Mauro Fernández y don Luis Chinó. Hablemos un poquito de don Mauro Fernández. Bueno, Mauro Fernández es el gran reformista del siglo XIX, el hombre que tuvo esa oportunidad de transformar muchísimo la educación de Costa Rica en la administración del licenciado Bernardo Soto. Le va a corresponder a don Mauro fundar el Liceo de Costa Rica, convertirlo en un colegio oficial, lo mismo que otras instituciones creadas en ese año 1887, el Colegio Superior de Señoritas y el Instituto de la Abuela. A don Mauro se le debe esa gran transformación que cambió muchísimo la educación de Costa Rica, no solamente la secundaria, sino la primaria. ¿Y la figura de don Luis Chinó? Don Luis Chinó fue el profesor y luego director del liceo que fue traído primeramente para hacerse cargo de una escuela de la época y luego fue traído al liceo ya cuando se instituyó, se fundó el liceo en el año 87. Don Luis, de origen suizo, al igual que otros profesores venidos de Europa, se incorporaron al liceo y a la educación nacional con mucho éxito. Y don Luis Chinó va a estar en la institución del año 1887 al año 1894, cuando llega el profesor Carlos Gallini, a hacerse cargo de la dirección del liceo. Don Bernal, nos encontramos en la segunda planta del Museo del Liceo de Costa Rica y hemos encontrado cosas muy curiosas. Personajes de la historia de Costa Rica, algunos objetos que han sido parte de la historia de este país, que el Museo del Liceo los resguarda. ¿Qué personajes interesantes, por ejemplo? Bueno, tenemos varios personajes muy conocidos. Uno de ellos es usted mismo, ¿verdad? Sí, bueno, sí, en realidad estamos aquí varios egresados del liceo. Bueno, en el caso, tengo una fotografía mía por acá, de cuando yo era parte del cuerpo de bandera del liceo. También tenemos la de don Rodrigo Fournier. Don Rodrigo Fournier fue alumno de esta institución. Tenemos también la fotografía de don César Nieto, profesor de música. Don Manuel Dengo, también exalumno del liceo, también Rogelio Sotela, el poeta. Está también una fotografía de
el papá de don Oscar Arias, que fue alumno del liceo, don José Basilio Acuña, el ex profesor de literatura. Tenemos también a don Mario Chandi, también ex alumno del liceo. Continúe con nosotros, estamos en La Memoria. Vamos a una pausa y ya volvemos. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. As you can see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. In sweatshops raided by police and children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Well, brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today? Don Bernal, este recorrido que hemos hecho hoy por el Liceo de Costa Rica, al cual estamos vinculados sentimentalmente. Usted es de la generación de egresados de 1964. Sí, efectivamente, estamos vinculados muy emocionalmente también, ¿verdad? Y luego también, como trabajé muchos años como profesor, todavía más, ¿verdad? Entonces, alumno y profesor, muchos años en el liceo. Estos espacios, estas edificaciones tienen un gran significado para mí, por la trascendencia que ha tenido el liceo y porque durante los años que estuvo aquí guardamos siempre un gran cariño en la institución. Y yo soy graduado de la generación de 1989 del Liceo de Costa Rica. Usted fue profesor mío, usted fue mi profesor aquí en el Liceo de Costa Rica de Estudios Sociales en aquellos años y ahora somos profesores, compartimos los dos como profesores en la UIA. Teniendo de fondo esta escultura de Mauro Fernández, que es de la generación de 1923. No, es una placa que se colocó después. Esta estatua se hizo con motivo de una remodelación del liceo por ahí del año 76, 78, entonces en ese periodo del 80, el liceo se remodeló y se le pidió al escultor, a Luis Umaña, que hiciera una escultura dedicada a don Mauro y al liceo. Entonces él es el encargado de esta escultura, y también los egresados, también 23, tiene un gran significado para Miguel Ángel Dávila, ex profesor, y colocaron la placa del ex profesor ahí. Después de este recorrido por el Liceo de Costa Rica, le agradecemos a usted mucho por su atención, a don Bernal también le agradecemos mucho por su compañía, por toda esa información que nos da, y lo invitamos para que nos siga acompañando en otras ediciones de En la Memoria, don Bernal. Sí, muy complacido, y muchas gracias, Alejandro, por la invitación a este programa que tiene un gran significado dentro de la cultura costarricense, dentro del patrimonio nacional. Me parece que estos recorridos enseñan mucho no solamente a los estudiantes, sino al público en general. Y a usted, amigo televidente, manténgase con nosotros en la sintonía de su programa En la Memoria. Por su atención, muchísimas gracias y ya casi nos volvemos a ver.